El millonario se reía con desprecio mientras observaba a los niños jugar en la plaza del barrio antiguo de Granada. Sentado en su silla de ruedas, con el rostro tallado por la amargura y el alma encadenada a una soberbia que resistía al paso del tiempo, Julián Ezquerra no encontraba mayor diversión que burlarse de la inocencia ajena. Aquella mañana, el sol brillaba tímido entre las nubes, pero la risa de Julián era fuerte, hiriente. Los niños, con batas de papel hechas de bolsas viejas y ramas como estetoscopios, simulaban curarse unos a otros en medio de carcajadas. Jugaban a sanar, a cuidar, a imaginar un mundo distinto al que les había tocado vivir. Y fue entonces cuando Julián, con su tono de voz grave y sarcástico, gritó: «A ver, doctores, cúrenme a mí si pueden. Les doy 1.000.000 de euros si lo consiguen». Algunos niños se detuvieron, confundidos. Otros lo miraron con miedo. Pero uno, solo uno, no se movió. Permanecía a unos metros, de pie, observando el silencio. Tenía los ojos oscuros, profundos y la expresión seria de quien ya ha conocido el dolor. Julián fijó la vista en él, molesto por la insolencia de aquella mirada. Giró su silla motorizada y se acercó, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Y tú? ¿Vas a quedarte ahí mirándome como un fantasma o también finges hacer milagros?», espetó, cargado de veneno. El niño no respondió. Ni un parpadeo, ni un gesto, solo silencio. «Bien», dijo Julián, inclinándose hacia él con un gesto desafiante. «Te propongo algo. Si me curas, es tuyo 1.000.000 de euros. ¿Qué dices?». El niño lo miró fijamente. Con una voz serena pero firme, respondió: «Prepara el cheque». La respuesta fue tan inesperada que por un instante Julián sintió un escalofrío. Intentó reír para disimular la incomodidad. «Está bien, pequeño brujo. Impresióname». El niño se arrodilló en el suelo, tocó la tierra con la mano izquierda y cerró los ojos. Luego, con delicadeza, colocó la mano derecha sobre la pierna de Julián. Permaneció así unos segundos, completamente concentrado. Sus labios se movieron en un susurro que nadie pudo oír. Luego, con un último gesto, se incorporó y se alejó caminando hacia los árboles, sin mirar atrás. Julián se quedó inmóvil, sin entender muy bien lo que había ocurrido. No había sentido nada, ninguna señal, ningún cambio, solo una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiese movido muy dentro. «Niño loco», murmuró, apretando los puños sobre los apoyabrazos de su silla. Horas después, Julián regresó a su apartamento de lujo, un ático con vista al Albaicín. La casa estaba silenciosa, decorada con frialdad. Cristales, acero y ausencia. Todo estaba impecablemente limpio, pero huía de cualquier vestigio de vida. Se sirvió un whisky. Mientras bebía, repitió la escena en su mente. «Prepara el cheque», imitó al niño, riendo con amargura. Pero entonces lo sintió. Un cosquilleo, minúsculo, pero claro, en el pie izquierdo. Frunció el ceño, movió los hombros, intentó ignorarlo. Pero la sensación creció, y se extendió a la otra pierna. Julián bajó la mirada y sus manos comenzaron a temblar. Tocó su muslo. Estaba caliente. «Vivo. No puede ser». Se inclinó hacia adelante, empujó los apoyos de la silla con fuerza. El corazón le latía como un tambor en el pecho. «Vamos, vamos». Con un esfuerzo brutal, se levantó. Sus piernas temblaban como ramas en tormenta, pero lo sostenían. Tambaleó, casi cayó, pero logró mantenerse en pie. Caminó 2 pasos, luego 3. El eco de sus pasos llenó el apartamento como un himno imposible. En el espejo del pasillo, vio su reflejo. De pie, solo, por primera vez en 5 años. No hubo risa esta vez, solo silencio. Un silencio lleno de miedo, de asombro, de algo más grande que su propio entendimiento. La imagen del niño volvía una y otra vez. Su voz, su mirada, su presencia. Nada desde ese momento volvió a tener sentido para Julián Ezquerra. Los días se convirtieron en semanas. Julián regresaba cada mañana al parque como quien asiste a un templo invisible. Se sentaba en la misma banca, con la misma chaqueta beige arrugada, y los ojos cada vez más apagados, rastreando entre los niños rostros que no eran el suyo. Preguntó en todos los cafés de la zona. Mostró un retrato hablado a un grupo de adolescentes.
Prometió recompensas. Pero nadie, absolutamente nadie, había visto al niño. Era como si el suelo lo hubiese tragado. Julián comenzó a cambiar. No de forma evidente, no al principio. Pero su voz ya no se alzaba como un látigo. Su andar no era tan rígido. Y su mirada ya no buscaba dominar, sino comprender. Dejó de asistir a las reuniones de su empresa. Su secretaria recibía respuestas evasivas. Canceló su participación en un congreso en Zúrich. No renovó su membresía en el club exclusivo de retiro. Todo lo que antes había definido su existencia comenzó a diluirse. Y fue en una de esas tardes nubladas, cuando la fe comenzaba a flaquear, que el destino volvió a hablarle, no con un milagro, sino con una voz cansada y rota. Estaba sentado en la plaza, otra vez, observando con una mezcla de esperanza y resignación, cuando un recolector de cartón, un hombre encorvado, con la piel curtida por el sol y las uñas negras de mugre, se detuvo frente a él. «Está buscando a un niño, ¿verdad?», dijo sin preámbulo. Julián lo miró con sobresalto. Su cuerpo entero se tensó. «¿Cómo lo sabes?». «Porque lo ha preguntado a todo el mundo», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. «No soy sordo. El niño que describe, creo haberlo visto. Vive con una mujer mayor, en una residencia improvisada. Está en la zona alta, por la calle del Perdón, número 47. Es una casa vieja, detrás de lo que era antes una escuela». Julián se quedó sin palabras. Se levantó tan rápido que casi perdió el equilibrio. «¿Estás seguro?». El hombre no respondió. Solo asintió y siguió su camino, empujando su carrito metálico entre los baches del adoquinado. Esa misma noche, bajo una lluvia persistente y un cielo sin estrellas, Julián condujo hasta la dirección indicada. El barrio estaba olvidado por el tiempo y por las autoridades. Las casas parecían sostenidas por milagros. Los cables colgaban como lianas, y los charcos ocultaban más que reflejos. Al llegar frente al número 47, el corazón le golpeó el pecho. Era una construcción baja, de muros desconchados y ventanas rotas. Un letrero caído en el suelo rezaba: «Antigua Escuela Pública San Ramón». Ahora era un refugio, un hogar desarmado. Tocó la puerta con los nudillos, porque no había timbre. Esperó. El sonido de pasos lentos y arrastrados le llegó desde dentro. La puerta se entreabrió, y tras ella apareció una mujer de cabello blanco, recogido en un moño apretado. Tenía los ojos agudos y la espalda encorvada. Llevaba un delantal descolorido y sostenía una cuchara de madera como si fuera un cetro. «¿Qué quiere?», preguntó con desconfianza. Julián se alisó el cabello, empapado por la lluvia. «Mi nombre es Julián Ezquerra. Estoy buscando a un niño». «¿Un niño que me curó?». La mujer lo miró sin parpadear. «¿Te curó?». «Sí, en una plaza, hace semanas. No sé cómo explicarlo. Solo sé que después de tocarme, caminé. Estaba en silla de ruedas por 5 años. Y ahora», extendió los brazos como prueba. La mujer entrecerró los ojos y luego abrió la puerta por completo. «Pase. Mi nombre es Teresa. Él se llama Elías. Es mi nieto». Julián atravesó el umbral y sintió que estaba entrando en otro mundo. Uno donde el tiempo no se medía en relojes de oro, sino en latidos compartidos. El olor a sopa caliente, a ropa húmeda, a infancia sin lujos, impregnaba el aire. Los pasillos eran estrechos, llenos de colchones arrimados a las paredes, juguetes rotos y dibujos hechos con crayones en hojas recicladas. Teresa caminó delante de él con pasos firmes. «Aquí acogemos a quienes no tienen a dónde ir. Familias desplazadas, madres solteras, niños abandonados. Este lugar es un parche que apenas sostiene las grietas de una ciudad que ya no escucha». Se detuvo frente a una puerta entreabierta. Tocó suavemente. «Elías, tienes visita». El niño apareció en el umbral, descalzo, con una camiseta gastada y un cuaderno bajo el brazo. Era él, el mismo, la misma mirada firme, la misma calma inexplicable. Julián sintió que algo se deshacía dentro de él. «Hola», dijo con voz baja. «Soy Julián». «Lo sé», respondió Elías sin una pizca de sorpresa. Julián sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo. Lo extendió con cuidado. «Aquí tienes, como te prometí, 1.000.000 de euros. Es tuyo». Elías no lo tomó. Ni siquiera lo miró. «No lo quiero», dijo simplemente.
Julián parpadeó. ¿Cómo que no? No quiero nada para mí. Pero si de verdad quieres ayudar, ayuda a todos los que viven aquí. La frase cayó como un relámpago en medio del silencio. Julián giró lentamente la cabeza. Vio, por primera vez, lo que antes no había querido ver. Habitaciones abarrotadas, niños dormidos en colchones rotos, mujeres lavando ropa a mano en baldes prestados. Elías dio un paso hacia él. Lo que tú llamas negocio fue lo que nos dejó sin casa. Teresa le alcanzó un periódico viejo, amarillento por el tiempo. En la portada, una foto de Julián estrechando manos con empresarios, bajo el titular: Nuevo proyecto urbanístico transforma la zona alta. Ese terreno era nuestro, dijo Teresa. Nadie nos avisó. Un día llegaron los obreros, las grúas, y lo destruyeron todo, como si nunca hubiéramos existido. Julián tragó saliva. El aire le quemaba los pulmones. Yo no lo sabía. Nunca vi los nombres. Nunca supe que había gente ahí. Pues ahora ya lo sabes, dijo Elías, mirándolo con intensidad. No somos números en una hoja. Somos personas. Y tú tienes una deuda con todos nosotros. Julián bajó la cabeza. Por primera vez, no supo qué decir. Y entonces preguntó, con la voz rota: ¿Por qué me ayudaste, si fui parte de todo esto? Elías suspiró. Sus ojos brillaban con una mezcla de firmeza y ternura. Porque a veces, incluso los que destruyen, todavía pueden reparar algo. Julián Ezquerra salió del albergue esa noche con las manos vacías, pero con el corazón ardiendo. No dijo nada al despedirse. Solo asintió levemente cuando Teresa cerró la puerta y se quedó mirando la lluvia, como si supiera que algo había comenzado a moverse en él. Caminó por las calles mojadas como un hombre sin mapa, con los zapatos empapados y la mente atrapada entre memorias y remordimientos. Esa noche no durmió. Se sentó en su salón, frente a la chimenea apagada, y colocó el periódico sobre la mesa. Lo extendió con cuidado, como si fuera una reliquia. Se vio a sí mismo en esa foto, rodeado de empresarios sonrientes, firmando el acuerdo que había dejado a decenas de familias en la calle. Lo había olvidado. Era solo otro terreno en un mar de inversiones. Pero ahora tenía nombres, rostros, vidas. Pasó horas recorriendo los pasillos de su propia casa como un extranjero. Abrió armarios llenos de trajes a medida, cajones repletos de relojes, gemelos, perfumes. Cada objeto que antes definía su estatus ahora le parecía hueco, silencioso, inútil. Cuando por fin se dejó caer en su cama, no cerró los ojos. Se quedó mirando el techo, repitiendo las palabras de Elías: «Todavía puedes reparar algo». Al amanecer, se vistió con ropa sencilla: jeans, camisa de lino, unas zapatillas gastadas que había usado solo una vez. Bajó al garaje, pero no tomó su Maserati. Pidió un taxi. Nadie debía verlo como el millonario de la portada. Ese hombre había muerto la noche anterior. Cuando regresó al albergue, Teresa lo miró con sorpresa. Estaba cortando zanahorias en la cocina y no se detuvo. «Pensé que no volverías». «Yo también lo pensé», respondió Julián con honestidad. «Pero estoy aquí». No traía cheques, ni contratos, ni discursos. Solo traía bolsas con frutas frescas, pan, productos de higiene, leche en polvo. Había hecho las compras él mismo en un mercado de barrio, sintiendo por primera vez en años el peso y el sentido de cada elección. Durante el día, ayudó a ordenar la despensa, sirvió platos de sopa a los niños, recogió platos sucios, escuchó historias. Conoció a Manuel, un albañil que había perdido su casa y su empleo. A Lucía, madre soltera de 3 hijos, que dormía por turnos para que sus hijos pudieran descansar primero. Escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Por primera vez, no hablaba como quien da órdenes, sino como quien busca aprender. Elías lo observaba desde un rincón. Cosía una mochila rota con hilo grueso y aguja torcida. No decía nada, pero su silencio no era desconfianza. Era espera, y Julián lo sabía. Al final del día, cuando todos dormían, Julián salió al patio trasero. El cielo estaba limpio, y la brisa olía a ropa lavada. Se sentó en un banco de cemento y cerró los ojos. Por dentro, algo seguía rompiéndose. Algo viejo, algo rígido. Se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente volvió.
Y al siguiente. Cada jornada era distinta. Un día limpiaba ventanas. Otro armaba estanterías. Enseñó a sumar a los más pequeños. Plantó hierbabuena en un jardín improvisado. No era redentor ni benefactor. Era solo un hombre tratando de ser útil. Un martes por la tarde, mientras ayudaba a bañar a un niño con discapacidad, Elías se acercó. Lo miró fijamente y dijo, con voz baja pero segura: «¿Volviste?» Julián asintió, sin dejar la esponja. Tenía que volver. Esto no repara lo que hiciste. Lo sé. Elías lo observó un segundo más. Luego, sin decir nada, le pasó una toalla y comenzó a ayudarlo. Esa fue su forma de aceptar. Y así comenzó el verdadero cambio. No uno que saliera en los periódicos, no uno que aumentara su fortuna, sino uno que había nacido en lo más profundo de su alma, uno que nadie podía calcular. La rutina en el albergue comenzaba a tener una cadencia casi familiar para Julián Ezquerra. Se despertaba temprano, incluso antes que los niños, y ayudaba a calentar el agua para las duchas en cubos metálicos. Aprendió a preparar café en una vieja cafetera de émbolo que chirriaba cada vez que la presionaban, pero cuyo aroma se convertía en el anuncio de un nuevo día. Nadie lo miraba ya como un extraño. No era el millonario, era solo Julián, uno más, uno que, sin decirlo, había empezado a pertenecer. A veces, mientras barría el suelo con una escoba torcida o cosía botones sueltos en camisas diminutas, se sorprendía pensando en lo que había perdido. No propiedades, no inversiones, sino tiempo. Años dedicados a construir un imperio que no había tocado a nadie. Y entonces, al alzar la mirada y ver a Elías en un rincón, concentrado en arreglar una correa de mochila o enseñando a un niño menor a sumar, Julián comprendía algo. El tiempo real, el que importa, estaba comenzando ahora. Pero la vida no se detiene cuando alguien empieza a cambiar. A veces, justo cuando se enciende una luz, la oscuridad golpea con más fuerza. Ocurrió una mañana cualquiera, de esas en que todo parece repetirse con amable monotonía. Teresa estaba en la cocina, sirviendo sopa para el desayuno, cuando de pronto soltó el cucharón y se tambaleó hacia atrás. El metal golpeó el suelo, los platos se quebraron como un disparo seco y todos los presentes quedaron en silencio. Elías, que estaba preparando el pan, soltó todo y corrió hacia ella. «Abuela», gritó con desesperación. Teresa intentó decir algo, pero su voz fue solo un hilo apagado. Su cuerpo osciló como una rama frágil. En cuestión de segundos, cayó. Elías se arrodilló a su lado, temblando. Sus manos pequeñas buscaban sostenerla, como si el amor pudiera impedir la caída. «No, no, quédate conmigo, por favor», suplicaba. Julián corrió al escuchar el estruendo. Al verla en el suelo, pálida, con los ojos entrecerrados y un temblor sutil en las manos, sintió un miedo seco, como una punzada en el centro del pecho. Se agachó de inmediato y sujetó a Elías por los hombros. «Tenemos que llevarla al hospital». «Ya». Pero Elías negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Déjame intentar», suplicó, con la voz quebrada. Colocó sus manos sobre el pecho de Teresa, cerró los ojos con fuerza, como había hecho con Julián semanas antes. Murmuró algo apenas audible, una súplica más que una oración. Pero nada ocurrió. Teresa seguía inmóvil, sin reacción. Elías insistió. Una vez, otra, 3. El silencio pesaba más con cada intento. «¿Funciona? Por favor, funciona otra vez», gritaba, como si las palabras pudieran obligar al milagro. Pero el milagro no vino. Julián no soportó más. «Basta, Elías. No hay tiempo». Lo levantó en brazos y, con la ayuda de 2 mujeres del albergue, cargaron a Teresa hasta un coche viejo que Julián había comprado hacía apenas unos días. Manejaba con las manos firmes pero sudorosas, esquivando semáforos, gritando por ayuda al llegar al hospital más cercano. En la recepción, rompió todos los protocolos. Mostró documentos, hizo llamadas, amenazó con demandar si no recibían atención inmediata. El nombre Ezquerra aún tenía peso, pero esta vez lo usaba como escudo para salvar una vida, no para proteger su orgullo. Teresa fue ingresada en urgencias. Elías se quedó sentado en el pasillo, en el suelo blanco y helado, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en un punto invisible. No lloraba. El llanto se le había secado por dentro.
Solo quedaba el temblor. Julián se sentó a su lado. No dijo nada, solo lo acompañó en el silencio. Casi una hora después, un médico de mediana edad, con el rostro exhausto y una carpeta en las manos, apareció en el corredor. Está estable, pero la situación es grave. Elías alzó la cabeza con un temblor en los labios. ¿Va a morir? El médico suspiró. Tiene una insuficiencia renal avanzada. Muy avanzada. Necesita un trasplante urgente. Sin él, no tenemos mucho tiempo. Esa frase rompió a Elías. El brillo que lo sostenía, esa fe silenciosa que lo había llevado a desafiar a un millonario, se apagó. Lo intenté, dijo casi en un susurro. Hice lo mismo que contigo, pero esta vez no funcionó. No funcionó. Y las lágrimas finalmente encontraron su camino. Cayó hacia un costado, recostando su cabeza contra la pared. Pequeño, derrotado, vulnerable como nunca. Julián se arrodilló frente a él, con la garganta cerrada. Te lo prometo, haré lo que sea necesario. Lo que sea. No estás solo. Esa noche, mientras Elías dormía sentado junto a la ventana, con la frente apoyada contra el vidrio frío del hospital, Julián no pudo apartar la mirada del rostro de Teresa detrás del cristal de la unidad de cuidados intensivos. Rodeada de tubos, monitores que pitaban como si tuvieran vida propia, ella parecía tan frágil como una flor seca. Él, que había movido millones con una sola llamada, se sentía inútil, incapaz, humano. Por primera vez, deseaba desesperadamente formar parte de la cura, no del daño. A la mañana siguiente, antes del alba, llamó al médico y dijo: «Quiero hacerme las pruebas. Quiero saber si soy compatible. Quiero donar». El médico lo miró con sorpresa. «¿Está completamente seguro? Es un procedimiento serio. Implica riesgos». «¿Usted?» «El mayor riesgo es perderla», interrumpió Julián. Las pruebas comenzaron esa misma mañana. Análisis de sangre, evaluación médica, entrevistas psicológicas. Julián respondió todo con calma, con una determinación que nunca había mostrado en ninguna junta directiva. Durante ese tiempo, no cruzó palabras con Elías. No hacían falta. Entre ellos había algo que iba más allá de las palabras. Un hilo invisible los unía, la esperanza. Finalmente, al caer la tarde, el médico regresó con el informe en la mano. «Usted es compatible», dijo con seriedad. Julián parpadeó. Por un instante, todo quedó en silencio. Esa era la respuesta que necesitaba. La primera que no tenía que comprar, negociar o manipular. Por fin, podía devolver algo. Elías no sabía nada. Durante los 2 días que siguieron al diagnóstico, Julián se ocupó de todo en silencio. Coordinó con el hospital, firmó consentimientos, autorizó procedimientos, canceló compromisos que ya no le importaban. El mundo exterior podía seguir girando sin él. Ahora, todo su universo cabía en una habitación blanca con paredes de cristal y una mujer dormida bajo la sombra de la muerte. La mañana de la cirugía llegó con un cielo gris sobre Granada. Una llovizna ligera cubría los tejados y las calles lucían vacías, como si incluso la ciudad respetara el momento. Julián fue ingresado antes del amanecer. No quiso anestesia total. Quería estar consciente al menos al principio, recordar cada segundo de su decisión. Mientras lo preparaban en la sala preoperatoria, una enfermera le preguntó si deseaba que alguien lo acompañara. Él negó con la cabeza. No había nadie que pudiera entender lo que se movía dentro de él. Solo una voz lo habitaba, una que venía desde un lugar nuevo. «No estás salvando una vida. Estás rescatando la tuya». Cuando despertó horas después, lo primero que sintió fue el dolor. Intenso, sordo, profundo. Pero por debajo de ese dolor físico había algo más, una quietud distinta. Como si una culpa vieja se hubiera drenado junto con la sangre. Se tocó el costado, vendado, y soltó un suspiro largo. No había marcha atrás. La operación fue un éxito. Teresa respondía bien. Estaba aún sedada, pero los médicos eran optimistas. Elías aún no sabía que el donante había sido Julián. Le habían dicho que había sido una coincidencia milagrosa, un donante anónimo. Él no hizo preguntas. Solo se sentaba cada día al lado de su abuela, tomándole la mano y susurrándole historias sobre el jardín del albergue, las flores que habían brotado por fin, y las semillas que habían sembrado juntos.
Pasaron 3 días antes de que Julián pudiera levantarse de la cama. Caminaba lento, encorvado, pero cada paso lo acercaba a algo mayor que la recuperación. Lo acercaba a la verdad. Una mañana, justo cuando salía de su habitación apoyado en un bastón, lo vio. Elías estaba sentado en una sala de espera, con la mirada fija en una máquina de café que no funcionaba. Parecía más cansado que nunca, más delgado, con los hombros vencidos. Julián se acercó en silencio. Se sentó a su lado. «¿Cómo está?», preguntó. Elías no lo miró. «Mejor. Los médicos dicen que si sigue así, podrá regresar al albergue en unas semanas». Un silencio largo se tendió entre los dos. Julián apretó el bastón con fuerza. «Fui yo». Elías giró la cabeza con lentitud. «¿Qué?». «El donante». «Fui yo». Elías lo miró durante varios segundos. No dijo nada. Luego bajó los ojos, tragó saliva y susurró. «¿Por qué lo hiciste?». Julián tardó en responder. Su voz salió baja, cansada, pero firme. «Porque ustedes me salvaron primero». Elías apretó los labios. La rabia que lo había sostenido tanto tiempo parecía haberse disuelto. Sus ojos, por fin, se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Era otra cosa, una mezcla de gratitud, incredulidad y alivio. «No sé qué decir», murmuró. «No digas nada», respondió Julián. «Solo, sigamos». Y así lo hicieron. Cuando Teresa despertó, Elías estaba a su lado. Le tomó la mano, le habló de las flores del jardín, del nuevo armario que Julián había construido con sus propias manos, del pan casero que habían intentado hornear y que salió duro como una piedra, pero que todos comieron igual. Teresa lo miraba en silencio, con ojos tranquilos. No preguntó nada. Ella también parecía saber. Una semana después, cuando Julián fue dado de alta, no volvió a su ático de mármol. Se mudó a una pequeña casa cerca del albergue. Nada lujosa, pero llena de ventanas. Aprendió a vivir con lo mínimo y a valorar cada sonido del día: los pasos de los niños corriendo, el canto de una radio antigua, el timbre de la bicicleta que uno de ellos usaba para repartir pan por el barrio. Poco a poco, sin necesidad de palabras, Julián se convirtió en parte del paisaje. Ayudaba a reparar sillas, a enseñar a leer, a preparar cenas comunitarias. Ya no usaba trajes, no hablaba de finanzas. Y si alguien lo reconocía, él sonreía y decía: «Ese hombre ya no vive aquí». Una noche, mientras caminaban juntos por el callejón que daba al albergue, Elías se detuvo frente a un grafiti que alguien había pintado en una de las paredes. Era una silueta de 2 manos entrelazadas, rodeadas por ramas de olivo. Debajo, una frase: «Perdonar es entender que todos merecen volver a empezar». Julián lo leyó en silencio. Luego miró a Elías. «¿Tú crees que todos lo merecen?». Elías pensó por un momento. Luego asintió. «Yo sí lo creo». Y entonces Julián, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. El verano comenzó a despedirse lentamente de Granada. Las tardes ya no eran abrasadoras, y el aire traía un perfume a tierra mojada y pan horneado que llenaba las calles con una dulzura nostálgica. El albergue, a pesar de sus paredes desconchadas y su tejado antiguo, rebosaba vida. Julián se había convertido en un habitante cotidiano del lugar, sin hacer alarde, sin buscar gratitud. Su presencia ya no sorprendía a nadie. Era simplemente don Julián para los niños y el que siempre escucha para los adultos. Pasaba las mañanas en la cocina con Teresa, aprendiendo a hacer sopas con lo que hubiera, improvisando recetas como si la comida fuera también una forma de perdón. Las tardes las dedicaba al jardín improvisado que habían creado detrás del albergue. Una hilera de tomates, algunas zanahorias y un limonero pequeño que aún no daba frutos, pero que Elías regaba todos los días con una devoción silenciosa. Un día, mientras Teresa cosía con hilo fino los bordes de unas cortinas nuevas, levantó la vista hacia Julián, que lijaba una mesa rota. «¿Has cambiado?», dijo ella, sin miramientos. Julián dejó de lijar y la miró, con las manos cubiertas de polvo de madera. «¿Tanto se nota?». «No es que se no», respondió ella. «Es que ya no intentas esconderte detrás de nada. Por fin eres tú». Él bajó la mirada. Sintió algo que no supo nombrar. Tal vez alivio, tal vez aceptación. «Tardé demasiado en encontrarme», susurró. Teresa sonrió levemente,
como quien ya sabía esa verdad desde mucho antes. Ese mismo día, una noticia recorrió el barrio como un viento inesperado. La empresa constructora que había iniciado las obras en el viejo solar de San Nicolás, el mismo que antes pertenecía a las familias desplazadas por una fusión empresarial firmada por el propio Julián, había quebrado. El terreno volvía a estar en disputa. La noticia golpeó a Julián como una ola fría. Aquello no era solo un lote. Era el epicentro de su culpa. Volvió al albergue más tarde de lo habitual, con la mirada nublada. Teresa y Elías lo esperaban sentados en el porche. «Lo escuchamos en la radio», dijo Elías, directo. Julián asintió, en silencio. «Ese terreno», murmuró, «fue mi firma la que dejó a esas familias sin techo. Fue mi ambición la que lo sacó de allí. Y ahora», dijo Teresa, con voz serena, «ese pedazo de tierra está vacío». «¿Vacío?», repitió Julián. «Como lo estuve yo durante años». Nadie respondió. No hacía falta. El peso de la historia se sentía en el aire. 2 días después, Julián se presentó en el ayuntamiento. Pidió una reunión con el alcalde. No lo atendieron al principio, hasta que mencionó su nombre completo. Todavía quedaban ecos de su antigua figura. Entró al despacho sin corbata, con la camisa remangada y la voz firme. Le hablaron de trámites, de papeles, de tiempos legales. «Quiero ceder mis propiedades», dijo sin rodeos. «Quiero financiar la construcción de viviendas sociales en ese terreno. Quiero devolver lo que arrebaté». El silencio en la sala fue largo. «¿Está consciente del valor que perderá?» «No pierdo nada que valga la pena», respondió. «Estoy invirtiendo en algo que no tiene precio. Descanso». Y no mintió. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de documentos, revisiones, cálculos, entrevistas. Pero Julián no se detuvo. No buscaba aplausos. No llamó a la prensa. Solo se reunía cada mañana con un grupo de arquitectos voluntarios y vecinos del barrio para diseñar una solución. Viviendas dignas, con patios amplios, espacios comunes y huertos compartidos. Casas que respiraran comunidad. Elías, aunque seguía sin hablar mucho, comenzó a participar. Dibujaba planos, proponía ideas, pintaba maquetas. Descubrieron que tenía una inteligencia silenciosa, profunda. Julián lo observaba con orgullo. No el orgullo de quien guía, sino de quien aprende. Una tarde, mientras el sol caía sobre terreno aún vacío, Julián y Elías se sentaron sobre una pila de madera. Miraban los primeros cimientos marcarse con estacas de colores. «¿Tú crees que un lugar puede sanar a las personas?», preguntó Julián. Elías pensó un momento. «Creo que sí, si quienes lo habitan se sanan entre ellos». «¿Y tú?», preguntó Julián, con cuidado. «¿Tú ya estás sanando?». El niño lo miró. Sus ojos no eran ya los de un niño triste, sino los de un joven que ha visto más de lo que debería, pero que aún cree en algo. «Estoy empezando», dijo, y sonrió. Y esa sonrisa, mínima, frágil, fue para Julián la mayor recompensa. Esa noche, al regresar al albergue, Julián encontró una carta sobre su cama. Estaba escrita con letra infantil y tinta azul. Decía: «Gracias por volver, por no rendirte, por intentar curar, aunque ya no tengas poderes como yo. Tal vez los milagros no duren para siempre, pero el amor sí». Elías. Julián la leyó una vez, luego otra, y otra, hasta que sus lágrimas hicieron borrosas las letras. Sí, estaba empezando. La obra avanzaba lenta pero firmemente. Cada muro que se alzaba en el antiguo solar de San Nicolás cargaba más que ladrillos. Cargaba recuerdos, súplicas de perdón y sueños reconstruidos. Lo que una vez fue un símbolo de destrucción ahora comenzaba a sentirse como un hogar. Julián pasó horas allí, acompañando a los trabajadores, revisando medidas, ofreciendo agua fresca a los voluntarios y aprendiendo a escuchar. Escuchó historias de personas sin hogar, de madres que habían perdido a sus hijos, de jóvenes que crecieron sin ventanas. Y cuanto más escuchaba, más se transformaba el silencio en su interior. Ya no era vacío, sino reverencia. Una tarde, al final de la jornada laboral, vio a Elías sentado a la sombra de un árbol, dibujando en su cuaderno. Se acercó en silencio y, por encima del hombro del niño, vio algo que lo dejó sin aliento. Era un boceto de refugio, pero reconstruido. Paredes nuevas, ventanas más grandes, un comedor más luminoso,
un patio lleno de flores. En la parte superior de la página, escrito con letra infantil, Casa del Principio. ¿Es esto lo que sueñas?, preguntó Julián con la voz quebrada. Elías asintió. No todos pueden quedarse en las casas nuevas. Algunos necesitan un lugar donde pasar, donde sanar, donde recordar que aún pueden empezar de nuevo. Como tú, susurró Julián. Como todos nosotros, respondió Elías, sin apartar la vista del dibujo. Fue ahí donde Julián decidió. La renovación del refugio comenzaría en cuanto se terminara la última casa. No era solo un proyecto de niños, era una vocación. Esa misma noche, Julián se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y un sudor frío en las sienes. Había soñado con el niño de la plaza, el primero, el que le había tocado la pierna y le había dicho con voz firme: «Prepara el cheque». Pero en el sueño, el niño no dijo eso. Dijo algo más: «Ahora te toca a ti». Julián se levantó de la cama y se acercó al espejo del pasillo. Amanecía. Su silueta estaba allí, de pie, con el pelo despeinado, los ojos rojos y el pecho agitado. Pero lo que vio no lo asustó. Lo que vio lo tranquilizó. Por primera vez, se sintió completo. En los días siguientes, buscó más respuestas. Regresó a la plaza. Volvió a preguntarles a los niños, a los vendedores, a los ancianos en la banca. Les mostró fotos de dibujo que Elías había hecho de niño, un retrato de memoria. Nadie lo sabía, nadie lo recordaba. Era como si nunca hubiera existido. Teresa, al enterarse de la búsqueda persistente de Julián, simplemente sonrió. Quizás no era un niño, dijo, pelando patatas. Quizás era un mensaje. ¿Un ángel?, preguntó él, sin ironía. Ella lo miró de reojo. O quizás fuiste tú, hace muchos años, recordándote lo que dejaste de ser. Esas palabras resonaron durante días. Quizás, sí, el verdadero milagro no había sido físico. Quizás había sido el regreso, el reencuentro con la propia alma. En la inauguración de las nuevas casas hubo lágrimas, abrazos, manos unidas. Familias enteras lloraron ante puertas que ahora tenían números y cerraduras. Niños corrían por los pasillos limpios con olor a pintura fresca. Y entre todos, Julián permanecía al fondo, observando, sin palabras. Solo presencia. Cuando Elías subió al pequeño escenario improvisado, cuaderno de dibujo en mano, todos guardaron silencio. Este lugar existe porque alguien decidió cambiar, dijo con firmeza, sin tartamudear. No por culpa, no por castigo, sino por amor, por querer ser diferente, por querer sanar. Miró a Julián y sus miradas se cruzaron. Y porque todos merecen una segunda oportunidad. Julián cerró los ojos un instante, sintiendo que el mundo entero cabía en ese instante. Esa noche, sentados en el porche de la nueva casa comunitaria, Elías le trajo limonada. ¿Sabes que el limonero dio su primer fruto? Sí. Julián sonrió. ¿Y cómo es? Elías se mordió el labio pensativo. Amargo, pero vivo. Julián rió, de verdad. Rió como nunca antes. Una risa limpia y libre, tan nuevo como él. Sí, aún quedaba mucho por reconstruir. Pero ahora sabía que los milagros no siempre llegan con luz y música. A veces llegan en silencio, a través de las manos de un niño, a través de una abuela cansada, a través de un pequeño gesto, a través de un sincero perdón, o incluso un limón. Y en ese instante, mientras Granada dormía, Julián lo supo con certeza. Ya no era el mismo hombre. Y ese era el verdadero milagro. Habían pasado ya algunos meses desde que las casas fueron inauguradas. El barrio comenzaba a renacer, poco a poco, como un árbol que vuelve a florecer después de un largo invierno. Pero el verdadero cambio no era visible en los ladrillos ni en las fachadas recién pintadas. El verdadero cambio estaba en las miradas, en la manera como los vecinos se saludaban por la mañana, en el modo en que los niños volvían a reír sin miedo. Julián Ezquerra caminaba cada mañana por esas calles con paso tranquilo. A veces, cargando una bolsa de pan bajo el brazo. A veces, simplemente observando. No necesitaba nada más. Ya no era el millonario inaccesible, ni el empresario respetado. Era, simplemente, un hombre que había aprendido a ser útil. Pero una pregunta aún le habitaba. Una sola.
¿Dónde estaba el niño? No hablaba de Elías. A él lo veía todos los días, en el albergue, en el jardín, en las reuniones con arquitectos o vecinos. Hablaba del primero, del niño que lo tocó en la plaza, el que encendió la chispa, el que desapareció como si el mundo no pudiera sostenerlo por mucho tiempo. Julián lo había buscado en cada rincón, ya sin desesperación, pero con esperanza. Como quien cree que, en el momento justo, las piezas se revelan. Una tarde, mientras ayudaba a pintar las rejas del nuevo comedor social, que había sido idea de Teresa y Elías juntos, se detuvo a descansar. Se sentó bajo la sombra de un limonero que ya daba 5 frutos pequeños. Cerró los ojos, escuchando el murmullo de los niños jugando al otro lado del jardín. Y entonces lo oyó. Una voz suave, conocida como un eco. ¿Ya preparaste el cheque? Julián abrió los ojos de golpe. Nadie estaba cerca. El patio estaba vacío, salvo por un triciclo volcado y una manguera goteando. Se levantó lentamente. Caminó hasta la reja. Y allí, al otro lado, en la esquina donde los árboles hacían sombra sobre los adoquines, vio una figura pequeña. Un niño, moreno, delgado, con una camisa blanca desgastada y pantalones de lino cortos. Estaba de espaldas, dibujando con una piedra sobre el suelo. «Tú», susurró Julián, con el corazón golpeando fuerte. Cruzó la reja casi sin darse cuenta, ignorando el dolor leve en su costado, como si su cuerpo también entendiera que ese momento no debía ser detenido. Se acercó. El niño no se movió. «¿Quién eres?», preguntó Julián con voz temblorosa. «¿Cómo te llamas?». El niño dejó de dibujar. Giró el rostro lentamente. Sus ojos eran exactamente como lo recordaba, profundos, antiguos, sabios. Pero esta vez en ellos había algo distinto. Una ternura inmensa. Una paz que parecía no caber en un cuerpo tan pequeño. «Ya lo sabes», respondió con voz tranquila. «¿Por qué yo?», preguntó Julián. «¿Por qué me escogiste a mí?». El niño se acercó un paso. Le colocó la mano sobre el pecho, justo en el centro. «Porque estabas listo para volver». «¿Volver a dónde?». «A ti mismo». Julián sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo más, pero el niño ya se alejaba, caminando hacia la luz entre los árboles. Sus pasos no hacían ruido. Su figura parecía deshacerse lentamente entre los rayos del sol poniente. Y entonces, simplemente, desapareció. Julián quedó allí, de pie, con la mano aún sobre su pecho. No sintió miedo. No sintió vacío. Solo una certeza luminosa que tomó cuenta de todo seu ser. O milagre não era sobre andar. O milagre era sobre voltar. Voltar ao que foi esquecido. Voltar ao que é sagrado. Voltar a origen. Voltou ao albergue en silencio. Teresa percebeu algo en seu olhar, mas não perguntou. Apenas serviu o emecha con folhas frescas do jardim. Naquela noite, ele escreveu pela primeira vez en manos. Sentouse á mesa da cocina e, en uma folha de papel simples, comecou uma carta. A quien sea que la lea un día. Una vez fui un hombre ciego, aunque mis ojos siempre estuvieron abiertos. Fui sordo, aunque el mundo me hablaba a gritos. Fui un hombre que lo tuvo todo, menos lo que importaba. Hasta que un niño me tocó el alma. No sé si fue real. No sé si fue un ángel. No sé si fue mi propia conciencia con rostro de infancia. Pero lo cierto es que supe, desde entonces, que debía cambiar. Y cambié. Esta historia no tiene final feliz. Porque no termina. Sigue en cada acto, en cada paso, en cada vez que alguien se atreve a perdonar, a volver, a empezar. Si tú estás leyendo esto, quizás también sea tu momento de regresar. Dobló la carta con cuidado y la colocó en una caja de madera donde guardaban dibujos y fotos del barrio. La tituló «¿Cuándo empezó el milagro?». Las semanas siguientes transcurrieron en una paz silenciosa, como si el mundo que rodeaba a Julián por fin hubiera encontrado un ritmo más tranquilo. La plaza de la esquina florecía con los árboles nuevos plantados por los niños del albergue. Las viviendas de bajos recursos, antes simples maquetas de papel, ahora tenían ropa colgada en las ventanas, bicicletas en las puertas y sonrisas en los balcones. Julián caminaba con un cuaderno bajo el brazo. Estaba escribiendo un libro, no para publicarlo ni para venderlo, sino para dejarlo atrás. Un testimonio para cuando ya no estuviera. Cada página era una confesión,
una crónica de transformación, una disculpa silenciosa al tiempo. Lo llamó manual para volver a ser humano. Elías fue el primero en escuchar los fragmentos. Los leyó sentado junto a Julián en el jardín del albergue, con el sol pegando fuerte sobre las páginas y el aroma a albahaca que emanaba del huerto. Este capítulo habla de cuando el dinero se convirtió en mi prisión, dijo Julián, leyendo en voz alta. Creía ser libre porque podía comprar cualquier cosa. Pero solo después descubrí que la verdadera libertad es poder vivir sin tener que comprar el cariño de nadie. Elías escuchaba en silencio. Anotaba las palabras que no entendía y preguntaba después. ¿Y ahora eres libre? Para nada, respondió Julián. Pero un poco más cada día. Pero como todo proceso de sanación, ese se interrumpió. Una mañana, mientras Teresa organizaba sus medicinas en el botiquín, sintió un ligero temblor en la mano izquierda. Intentó disimularlo, pero Julián lo notó. ¿Te sientes bien? Es solo cansancio, respondió ella sonriendo. La edad no llega sola. Pero Julián lo sabía. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Su rostro, antes vibrante y lleno de color, parecía más pálido, más silencioso. Pasaron días antes de que Teresa confesara, con la voz temblorosa y tomando una taza de té. Los médicos dicen que el trasplante fue un milagro, pero mi corazón está cansado. Más de lo que admití. Julián sintió una opresión en el pecho. No era justo. Teresa era el pilar de todo. El eje que sostenía a Elías, el refugio, la esperanza. Ella, sin embargo, parecía en paz. No tengo miedo de morir, dijo, mirando por la ventana hacia el jardín. Tengo miedo de dejar incompleto lo que construimos. Pero si tú y Elías continúan, no queda nada. Esa noche, Julián lloró en silencio. No por miedo a la muerte, sino porque finalmente comprendió que el verdadero amor también incluye la despedida. Unos días después, Teresa fue hospitalizada. Elías dormía todas las noches junto a su cama, sosteniendo su mano arrugada. Y cuando ella no podía hablar, simplemente lo miraba, con esa mirada que decía, «Estoy aquí», aunque no lo parezca. Julián la visitaba todos los días, trayendo flores del jardín, cartas de los niños, dulces hechos en el albergue. Con cada visita se volvía más tranquilo, más presente. Una mañana, una enfermera lo llamó. «Señor Ezquerra, creo que debería venir». Llegó a la habitación y la vio respirando agitadamente. Elías ya estaba allí, abrazándola, murmurando canciones infantiles que Teresa solía cantar. Cuando Julián se acercó, abrió los ojos. La luz seguía encendida. «Gracias», susurró con dificultad. «Por quedarte, por volver, por no correr». Julián le apretó la mano. «Gracias, Teresa, por enseñarme a vivir». Sonrió levemente y cerró los ojos. Y así, en paz, se fue. No hubo gritos, ni desesperación. Solo un profundo silencio. Una reverencia por la mujer que había sido el alma de todo. El funeral fue sencillo. Cientos de personas acudieron, antiguos residentes del barrio, madres que habían recibido ayuda silenciosa, adolescentes que crecieron bajo el techo del albergue, trabajadores de los nuevos hogares, voluntarios. Todos con flores blancas en las manos. Elías caminaba al frente de la procesión con la mirada baja y su cuaderno de dibujos sobre el pecho. Dentro había una última página, donde había escrito: «Abuela Teresa, siempre serás el corazón del lugar donde comenzamos de nuevo». Julián llevaba en silencio una rosa blanca y el suave dolor de quien aprendió a amar tarde, pero suficiente. A la mañana siguiente, regresó al jardín. Se sentó solo en el banco donde solía hablar con Teresa y permaneció allí hasta que el sol calentó las piedras. No dijo nada, pero, en lo más profundo de él, una promesa era firme. Ella no moriría en vano. Su misión ahora era suya. Los días que siguieron a la partida de Teresa se sintieron más largos. No por el reloj, sino por el peso del silencio. El albergue seguía abierto, los niños seguían riendo y el pan seguía saliendo del horno cada mañana, pero algo había cambiado. Elías, que siempre había sido el niño de los silencios pensativos, ahora parecía mayor. No por las arrugas, sino por la forma en que miraba. Ya no corría al jardín al amanecer. Pasaba más tiempo sentado junto al limonero, escribiendo en su cuaderno, como si las palabras fueran el único puente posible entre él y su abuela. Julián lo observaba desde la distancia.
Sabía que el duelo no era algo para apresurarse. Él mismo había perdido a mucha gente a lo largo de su vida, pero ninguna ausencia dolía tanto como la de Teresa, porque con ella no solo había construido algo, sino que se había reconstruido a sí mismo. Una tarde, al verlo tan quieto, Julián se acercó y se sentó a su lado. ¿Puedo leer lo que escribes? Elías dudó. Cerré el cuaderno un momento, pensativo. Lo abrí y le mostré una página escrita con tinta azul. Si los milagros existen, no son como en las películas. No bajan del cielo con trompetas y luces. Son silenciosos. Llegan cuando alguien decide cambiar por amor. Mi abuso fue un milagro. Ahora me toca hacerlo para los demás. Julián lo leyó en silencio. Tragué saliva. Tienes un corazón enorme, Elías. Teresa estaría orgullosa. El niño asintió. Y entonces pregunté, ¿crees que todavía puede desparasitarme? Julián miró al cielo, que esa tarde tenía tonos albaricoque y dorado. Solo te ve a ti, te cuida. Cada vez que eliges el bien, sonríe desde donde está. Elías cerró el cuaderno, apretándolo contra su pecho. Entonces no puedo fallarle. Durante las semanas siguientes, Julián y Elías se sumergieron en algo que los unió aún más, la renovación del albergue. El que tanto había soñado Teresa ahora tenía nombre y diseño. Convocaron a arquitectos solidarios, ingenieros voluntarios, vecinos que habían recibido nuevas viviendas y ahora querían contribuir. El plan era ambicioso: crear un nuevo espacio con dormitorios decentes, una biblioteca comunitaria, talleres, una cocina espaciosa y una pequeña capilla. Nada que rezar, nada que respirar, diría Julián. Elías, con tan solo 13 años, fue el coordinador de los diseños. Cada pared fue diseñada pensando en él. Había rincones para jugar, pasillos amplios, tragaluces que dejaban entrar la luz, incluso en los días grises. El proyecto fue bautizado por todos: la Casa de Teresa. Cuando se reveló el nombre en la asamblea comunitaria, los aplausos duraron minutos. Muchos lloraron. Julián apretó los ojos para contener las lágrimas, pero Elías no. Lloró de orgullo. Era lo mínimo que podíamos hacer por ella, dijo el chico con voz firme. Durante la construcción, Julián sintió que algo nuevo florecía en su interior. No era solo gratitud, era un propósito. Por primera vez en su vida, todo lo que hacía no buscaba ganancias ni reconocimiento. Simplemente el bien. Has cambiado muchísimo, dijo uno de los constructores durante una pausa para el café. Hace un año te vi pasar en un coche oscuro con chofer. Ni siquiera mirabas a un lado. Y ahora aquí está, con callos en las manos y polvo en la cara. Tuvimos que sufrir muchas pérdidas, respondió Julián, para entender el valor de las cosas sencillas. Pero no todo era color de rosa. Una mañana lluviosa, al llegar al terreno del hostal, Julián fue abordado por 2 hombres con corbata. Eran representantes de un grupo de inversores interesados en la zona. Querían comprar toda la manzana. Granada está creciendo. Este barrio podría ser una zona de inversión. Podemos hacerles una oferta generosa, dijo uno de ellos, mostrando una carpeta con cifras absurdas. Julián escuchó pacientemente. Cuando terminaron, simplemente sonrió. Gracias, pero este terreno ya está vendido. ¿A quién? A la memoria, al amor, a la promesa que le hizo a una mujer que cambió mi vida. Los hombres insistieron. Ofrecieron precios más altos. Incluso amenazaron con demandas por invasión de terreno sin documentar. Julián sacó entonces una hoja doblada de su bolsillo. Era el documento oficial de donación de la propiedad al municipio, con una cláusula de uso exclusivo para vivienda y fines sociales. Registrado, sellado, legalizado. Intentan derribar esto. Pero les advierto, aquí no hay muros, hay raíces. Los hombres se marcharon con cara de frustración. Elías, que lo había visto todo desde lejos, se acercó. ¿Quiénes eran? Ladrones elegantes, dijo Julián riendo. Pero no se llevarán nada. Me gusta cuando dices eso. Pareces un abuelo rebelde. Julián soltó una larga carcajada. Y en ese momento se dio cuenta de que tal vez en eso se había convertido. Esa noche escribiría otra página de su libro. Un verdadero milagro es no volver a caminar. Hay que levantarse cada mañana. Es mirar atrás sin vergüenza. Es saber que,
Al final, no ganaste dinero, formaste una familia. Ese año, la primavera llegó con un aroma diferente. Las flores del jardín del refugio crecieron antes de lo esperado, y el limonero, que Teresa había plantado años atrás, ahora daba frutos grandes, redondos y amarillos como pequeños soles. Era como si la naturaleza misma celebrara en silencio lo que allí había renacido. La obra de la casa de Teresa estaba casi terminada. Las paredes, construidas con esfuerzo colectivo, ya estaban pintadas de blanco y azul claro, colores que Elías había elegido porque eran los del cielo y la calma. Las habitaciones tenían nombres en lugar de números: esperanza, raíz, comienzo, refugio. Cada detalle había sido diseñado no solo para albergar cuerpos, sino para acoger almas. «Falta poco», dijo Julián mientras caminaban por el nuevo pasillo. «Falta siempre un poco», respondió Elías, «pero ya es un lugar que respira». La comunidad se involucraba cada vez más. Los vecinos donaban muebles, las mujeres de la zona cosían cortinas, los jóvenes organizaban fiestas de pintura. Y cada tarde, al final del día, todos se reunían en el patio para hablar, reír, a veces llorar. Había algo sagrado en esa unión, como si el dolor de cada uno se transmutara en cemento, en música, en pan. Pero a pesar de la alegría que lo rodeaba, Julián empezó a sentir señales en su cuerpo. Un ligero mareo al despertar. Un ligero dolor en el pecho después de largas caminatas. Consideró no decir nada. Pero Elías, como siempre, lo notó. «¿Estás bien?» Julián intentó sonreír. «Estoy aprendiendo a ir más despacio. Parece que algo no va bien. Solo prométeme que, pase lo que pase, me seguirás», dijo, mirándolo a los ojos. «Esto es tuyo ahora. Es tu historia también». Elías no respondió de inmediato. Simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. La semana siguiente decidieron hacer algo especial, una pequeña celebración antes de la inauguración oficial. No fue una fiesta formal, sino un momento para recordar el viaje. Cada persona traería algo: un recuerdo, una canción, un poema, un plato de comida. Julián estuvo a cargo de la lectura final. Pasó noches escribiendo. Arrancaba páginas, volvía a empezar, hasta que, la víspera del evento, se sentó en el jardín y escribió sin parar. Cuando me dejaron los niños en la plaza, yo era el más enfermo de todos. Cuando un niño me tocó la pierna, no me devolvió el movimiento, me devolvió el alma. Y cuando Teresa me abrazó, comprendí lo que significaba pertenecer. Ninguna fortuna puede recompensar lo que he ganado aquí. No hay medicina más fuerte que el perdón. Y si me preguntan por qué sigo aquí, es porque descubrí que nunca he estado solo. Solo esperaba volver. Dobló la hoja de papel y la guardó en el bolsillo de su abrigo. El evento fue mágico. En el patio recién pintado de la casa de Teresa, se reunieron ancianos, niños, expersonas sin hogar, voluntarios, vecinos y desconocidos que escucharon la historia y quisieron participar. Había empanadas, pasteles sencillos, flores frescas en macetas recicladas y sillas de todo tipo. Una mujer leyó un poema sobre empezar de nuevo. Un adolescente tocó la guitarra. Un niño cantó una canción inventada. Cuando le llegó el turno a Julián, caminó lentamente hacia el centro. Estaba pálido, pero firme. Elías estaba de pie junto a él, tomándole la mano. Sacó la hoja de papel de su bolsillo, respiró hondo y comenzó a leer. Con cada frase, la gente se callaba más. Algunos lloraban, otros sonreían con ternura. Y cuando terminó, dijo con voz entrecortada: «Gracias por no rendirte conmigo». Aplausos suaves, abrazos, silencio emotivo. Pero esa noche, cuando regresó a la habitación que ahora compartía con Elías en el hostal, Julián sintió que algo dentro de él se despedía. Se acostó lentamente. Elías lo notó y se sentó junto a la cama. «¿Quieres que me quede?» «Siempre», respondió Julián con una leve sonrisa. «Pero si duermo, no tengo miedo». Elías intentó ser fuerte, pero ella lloró en silencio, agarrada a su mano. «Te quiero, Julián. Y te quiero, hijo». Era la primera vez que se llamaban así. Y también fue la última noche que Julián vio el cielo por la ventana. Porque, al amanecer, ya dormía profundamente. Su rostro estaba en paz. Su pecho estaba en paz. Y con una carta a su lado, dirigida a Elías, con una sola frase escrita en letras grandes:
Ahora te toca a ti hacer milagros. El sol de esa mañana parecía diferente. No porque brillara más, sino porque iluminaba el vacío con una dulzura casi compasiva. Elías despertó antes que los demás. Sabía, incluso antes de confirmarlo, que Julián no volvería a abrir los ojos. Sintió, en el silencio de la habitación, que algo había cambiado para siempre. Pero no lloró, no en ese momento. Simplemente permaneció sentado junto a la cama, sosteniendo la mano ahora fría del hombre que, sin pedir nada, se había convertido en su padre. La carta que Julián había dejado estaba sobre la mesa. Elías la abrió con dedos temblorosos. La frase era clara, directa, inmensa. Ahora te toca a ti hacer milagros. Cerró los ojos y susurró. Lo haré, te lo prometo. El funeral fue sencillo, tal como Julián hubiera querido. Sin largos discursos, sin flores caras, solo la gente que amaba y que lo amaba a él. Elías fue quien habló. Se subió a una pequeña caja de madera frente a la multitud, con la carta de Julián en las manos, la leyó en voz alta. No se fue, desapareció, y desde hoy crece en cada uno de nosotros. Y allí, ante la humilde lápida que simplemente decía Julián Ezquerra, aquí comenzó su verdadero camino. Elías tomó la primera gran decisión de su nueva vida. Terminaría la casa de Teresa solo, pero no como un hijo huérfano, sino como un nuevo tutor. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. Elías asumió las tareas de Julián. Revisó listas de materiales, dirigió a los trabajadores, se reunió con los vecinos. Dormía menos, comía poco, pero su mirada tenía la firmeza de quien carga con algo más grande que su propio dolor. La gente comenzó a llamarlo el viejo por su seriedad. Tiene la mirada de alguien que ha vivido más que una vida, dijo una vez un residente. Incluso con el luto aún fresco, la casa de Teresa por fin abrió sus puertas. Con todas las habitaciones listas, muebles sencillos, coloridos murales hechos por los niños, una biblioteca con libros donados y, en la entrada principal, una pared con 2 marcos. Paloma Blanca de la Paz, Teresa Molina, Madre de Refugio. Paloma Blanca de la Paz, Julián Ezquerra, el hombre que regresó. Abajo, una placa con el nombre oficial del nuevo espacio. Hogar del Milagro. Lo que sucedió después corrió como la pólvora por toda Granada. Las historias corrían de boca en boca. Un niño de 13 años que reconstruyó un barrio. Un millonario que lo dio todo y murió en paz. Una casa donde los desesperados eran acogidos como familia. Pequeños milagros ocurrían cada día. Una abuela que se reencontraba con su nieto perdido, un exconvicto que encontraba trabajo, una mujer que dejaba la calle y volvía a la escuela. Elías empezó a recibir cartas de otras ciudades, invitaciones para entrevistas. Las rechazó todas. No vengas contando historias. Ven a escribirlas con otros, decía sonriendo. Pero llegó una carta en particular que lo hizo llorar. Era anónima, escrita con letra infantil. Decía, yo también curé a alguien una vez, pero no me vio. Me alegra que te hayan visto. Sigue sanando, Elías. Hay muchos que todavía no creen en milagros. En los meses siguientes, Elías convirtió la Casa de los Milagros no solo en un refugio, sino en un centro de transformación. Creó talleres de música, lectura, costura y jardinería. Ayudó a jóvenes a preparar currículums. Organizaba mercadillos. Fomentó el cuidado de los ancianos. Y, sobre todo, enseñó a escuchar. Escuchar cura, decía, porque a menudo el milagro que alguien necesita es cuando alguien lo escucha sin juzgar. Creció allí, literalmente. Pasaron los años. Su voz se volvió más grave. Sus rasgos cambiaron. Pero algo nunca cambió. El brillo dulce en sus ojos y el vívido recuerdo de Julián y Teresa. En un aniversario simbólico, 5 años después de la muerte de Julián, Elías escribió su propia carta. Se sentó en el jardín, junto al limonero ahora lleno de fruta, y comenzó. Julián, hoy inauguramos una nueva ala del hogar. Tiene 20 camas, un centro de arte y un invernadero. Teresa estaría feliz. Tú también. Sigo recordando lo que me dijiste, que era mi turno. A veces me pregunto si estoy ahí arriba. Pero entonces llega alguien, roto, y se vende. Entiendo. No soy yo. Eso es lo que creías que eras en mí. Yo solo cuido del fuego.
El fuego del milagro. Dobló la carta y la colocó debajo del limonero, junto con otras cartas viejas. Era su forma de mantener vivo lo que habían construido juntos. Esa noche, una niña que acababa de llegar al albergue lo llamó papá. Elías sonrió. Se arrodilló. La abrazó. Quizás lo sea, en parte, dijo conmovido. Pero más que padre, soy testigo de milagros. Y en ese instante, la historia comenzó de nuevo. Porque los verdaderos milagros nunca terminan. Habían pasado 10 años. 10 largos, intensos y transformadores años desde el día en que Julián Ezquerra se rió de los niños en la plaza y recibió, sin saberlo, el toque que lo cambiaría todo. 10 años desde la última mirada de Teresa, desde la primera promesa de Elías, desde que se puso el primer ladrillo de la casa de Teresa. 10 años de milagros cotidianos. Ahora, el barrio que antes había sido ignorado en los mapas urbanos se conocía como el barrio de la luz. Las casas sencillas estaban llenas de vida. El comercio florecía con dignidad. Los niños jugaban en los jardines sin miedo. Y la Casa del Milagro se había convertido en un monumento nacional, no por su estructura, sino por su esencia. A la entrada del albergue se había erigido una nueva escultura de piedra blanca. Representaba 2 manos, una más grande que sostenía delicadamente a otra más pequeña. Nada escrito, porque quien entraba lo sentía. Elías, ahora de 23 años, caminaba cada mañana por los mismos pasillos que había ayudado a construir de niño. Su cabello era más largo, sus ojos más pronunciados, pero su presencia conservaba la misma ligereza. Esa mañana de otoño, llevaba un sobre en las manos. Hoy es el día, dijo, mirando al cielo. La noche anterior lo habían invitado a hablar en una conferencia internacional sobre juventud, fe y transformación. Elías dudó. Nunca le gustó ser el centro de atención, pero algo en su interior le decía que era hora de contar su historia más allá de los muros del barrio. La carta que llevaba era el discurso que había escrito con lágrimas, un testimonio de su experiencia. Al llegar al auditorio, ante cientos de personas, pastores, médicos, jóvenes, autoridades, subió al escenario con paso firme, pero con el corazón acelerado. Respiró hondo, abrió el sobre y leyó. Hace 10 años, era un niño más en una plaza olvidada. No tenía sacerdote. Mi madre, no estoy aquí. Solo tenía a mi abuela Teresa y un corazón que se rompía en silencio. Hasta que vi a un hombre en un montón de ruedas reírse de nosotros. Todavía no entiendo por qué, pero supongo que deberías acercarte a mí. Ese hombre me retó. Me dije, cúrame, te doy 1.000.000 de euros. No tenía medicinas, ni dinero, ni poder. Solo tenía fe. Así que puse mi mano en tu pierna y tus ojos en tu alma. Y desde entonces algo cambió. No fui el único que volvió a caminar. Yo también caminé por mi propósito. Ahí estaba mi historia. Ahí estaba mi milagro. Se llama Julián y murió en paz. Me llaman hijo. Y desde entonces, cada vez que un nuevo niño llega a nuestro refugio, cada vez que un alma rota cree, me siento presente. Quiero decirte esto hoy. El milagro no depende de la fe de nadie. Depende de tu entrega. A veces serás tú quien necesite sanar. A veces serás tú quien sane. Pero nunca, nunca dejes de creer. Porque cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, el perdón en lugar del orgullo, la compasión en lugar del juicio, un milagro increíble. Hubo un largo silencio después de esas palabras. Luego, un aplauso. De pie. Pero Elías no sonrió. Simplemente bajó la cabeza, agradeciendo en silencio a Julián, a Teresa y a ese niño desconocido, quizás un ángel, quizás un misterio, pero que fue, sin duda, el primer milagro. De vuelta en Granada, al entrar en el patio de la Casa de los Milagros, vio a un niño jugando con piedras, en el mismo rincón donde todo había comenzado años atrás. ¿Cómo se llaman?, preguntó Elías. El niño respondió, sin mirar, «Eso no importa. ¿Eres tú quien sana?» Elías sonrió. Se arrodilló y respondió con firmeza, «No, solo estoy aquí, para que descubras que tú también puedes». Y entonces, en silencio, le extendió la mano al niño como una invitación. Él aceptó, y caminaron juntos, como un ciclo que se cierra y se abre de inmediato, porque los verdaderos milagros, como la fe, como el amor,
Nunca terminan. Simplemente vuelven a empezar.